¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias a la editorial Repar por la convocatoria a comentar jurisprudencia relevante. En este caso es del aporte solidario, es impuesto extraordinario que se dictó para paliar los efectos de la pandemia en diciembre del 2020 y que generó que algunos contribuyentes litigaran o lo cuestionaran con dos aspectos básicamente. Uno relacionado con la pérdida de la residencia fiscal, es decir, que el impuesto se sancionó con posterioridad a que algunos sujetos no eran residentes argentinos, y el otro tema está relacionado con la confiscatoriedad. En este caso se van conociendo sentencias de fondo, como la que tenemos oportunidad de comentar, de la Cámara Federal de Mendoza, de octubre del 2023, Rosencrick Darío, en el cual ya se había dictado en su momento una medida cautelar para suspender el cobro que había sido confirmada por la Cámara, pero lo relevante de esta jurisprudencia, de esta sentencia reciente, es que es una sentencia de fondo. Es una sentencia de fondo que hace lugar a la acción declarativa y declara en el caso concreto la inconstitucionalidad del aporte solidario, básicamente por dos ejes, y trata justo los dos temas que las personas que han tomado la decisión de discutir el aporte solidario han invocado. Por un lado, el tema de la pérdida de la residencia fiscal. En ese escenario, el señor Rosencrick había aportado documentación de que había obtenido la residencia fiscal en mayo del 2020 en la República Oriental del Uruguay, había obtenido también el documento en ese país y era contribuyente de ese país, con lo cual lo que dice la Cámara en muy concreto que no se puede aplicar en forma retroactiva una ley a quien no es contribuyente por cuanto se afectan derechos adquiridos y el principio de no retroactividad. En tal sentido, como el aporte solidario es de diciembre de 2020, no se le podía cobrar hasta el señor Rosencrick en forma retroactiva el impuesto. Luego la Cámara pasa a analizar otro argumento. Digamos, el tema de la residencia fiscal es el primer fallo que se conoce de tanta importancia, porque es una sentencia de fondo. Y el otro argumento que se pasa a analizar es el relacionado con la confiscatoriedad. Ahí se analizan dos aspectos que son interesantes. Por un lado, se confirma que primero se dice que es un impuesto patrimonial el aporte solidario, con lo cual al gravar el patrimonio hay que medir la renta que está relacionada con los bienes la renta que producen esos bienes al cual está afectado el impuesto. No tiene en cuenta que la confiscatoriedad se mide en función del capital que esté en juego, sino la renta de los bienes relacionados con el aporte. Es algo que la AFIP decía, no, tiene que calcularse en función del capital. Y la Cámara, citando fallos de corte y demás, y una postura en ese sentido, dice no, es confiscatorio si absorbe una parte sustancial de la renta de los bienes. Y ahí toma los bienes del país, porque dice que el señor, si bien era residente fiscal de Uruguay, tenía que pagar sobre los bienes de Argentina. Y la pericia contable, que no dice los porcentajes, por cuanto es un expediente reservado, la Cámara dice que la pericia contable lo confirma. La pericia contable tiene por probada la confiscatoriedad, es decir, la relación entre los bienes sujetos al aporte y la renta que obtienen, el impuesto es mayor al 33%, con lo cual se confirma la confiscatoriedad. Es un fallo muy relevante, si bien existen fallos, se conoce un fallo en contrario en la Cámara Federal de Mar del Plata, de la Cámara Federal de Córdoba, que es en otro sentido. Pero bueno, falta la decisión definitiva de la Corte, pero son fallos de fondo que se van dando a conocer. Y bueno, los invito a analizar toda la jurisprudencia que hay en el portal de la editorial. Bueno, muchas gracias.